del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, diputado Jesús Padilla Estrada, diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales y la de la voz. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de veto. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva, con su permiso. Adelante, diputada. Los que suscriben antes mencionados diputados, integrantes de la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas y con fundamento ¿Pueden traer, por favor, un vaso con agua? No, esto Zacatecana. Es que me da risa porque es la que tiene chuy. Integrantes de la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48, fracción primera, 49, 50, fracción primera y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 93, fracción primera, 96, fracción primera, 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El artículo 62, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas señala que entre las reglas para la promulgación y publicación de leyes o decretos se encuentra la de que una vez aprobado un proyecto de ley o decreto, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones que hacer, lo promulgará y publicará inmediatamente. Sin embargo, en no pocas veces ese inmediatamente ha sido interpretado a modo y hasta de manera ambigua por las áreas administrativas del gobierno estatal encargadas de dar a conocer a la población el sentido y contenido de una ley o de un decreto aprobado por esta soberanía. Esto genera no solo un desconocimiento teórico de la figura del veto, sino también tensión institucional entre los poderes públicos y un ambiente de inestabilidad política, que ponen entredicho el sentido republicano y de respeto a la división de poderes que debe imperar en una genuina democracia. La figura del veto es la facultad que tienen los titulares del Poder Ejecutivo para oponerse a una ley o decreto que el Parlamento le envía para su promulgación.
Esta facultad forma parte del sistema de contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Así, mientras el Ejecutivo puede vetar la legislación, el Congreso puede superar ese veto con un voto de 2/3 partes de sus integrantes. Existen 3 tipos de vetos. El veto total, que es cuando se rechaza expresamente firmar la totalidad del decreto o de ley y lo devuelve al Congreso con una explicación detallada de las razones por las que se opone a dicha legislación. El veto parcial, también llamado veto por párrafos o artículos, que permite al Ejecutivo modificar una ley o decreto, eliminando parte o modificando disposiciones específicas. El veto de bolsillo, que es aquel que sencillamente permite a un Ejecutivo negarse a firmar una ley. En la legislación de nuestro país no se alude expresamente al término veto, sino al de observaciones del Ejecutivo a los proyectos de ley o decreto que el Congreso le envía para su promulgación y publicación, como es el caso del aludido artículo 62 de nuestra Constitución estatal. Ahora bien, el hecho de que la Constitución otorgue al Ejecutivo la facultad de hacer observaciones, estas son meramente suspensivas, debido a que pueden ser superadas. Reiteramos, mediante las 2/3 partes del número total de votos de los integrantes del Congreso. Ante esta situación, el Ejecutivo tendrá necesariamente que publicar la ley. A pesar de lo anterior, insistimos, en no pocas ocasiones se genera incertidumbre y un clima de tensión entre poderes públicos cuando un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso y que por no convenir a los intereses de las áreas administrativas se retarda su promulgación y publicación o sencillamente se relega al cajón del olvido. Por eso, el día de hoy, quienes signamos el presente documento proponemos reformar la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a fin de establecer y dar claridad al texto de nuestro ordenamiento constitucional local para que, una vez remitido al Ejecutivo del Estado el proyecto de ley o decreto que no tuviera observaciones, su promulgación y publicación no podrá demorar más de un día. En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Único, se reforma la fracción primera del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 62. Para la promulgación y publicación de leyes o decretos se observarán las prescripciones siguientes. 1. Aprobado un proyecto de ley o decreto, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo promulgará y publicará inmediatamente, en el entendido de que, una vez remitido al Ejecutivo el proyecto de ley o decreto, su promulgación y publicación no podrá demorar más de un día. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el suplemento del periódico oficial del Estado de Zacatecas. Segundo, publíquese el presente decreto en el periódico oficial órgano del Estado de Gobierno del Estado de Zacatecas. Los que suscriben: diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, diputado Jesús Padilla Estrada, diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales y diputada Ma Navidad de Jesús Rayas Ochoa. Es cuanto. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el